Bona tarda, buenas tardes. Parlaré en castellà perquè la sessió així ho serà. Soc Valentí Ferraz, soc el director del Museu de la Ciència Cosmocaixa i us vull agrair en primer lloc l'interès que heu mostrat per aquesta sessió. I he dit bé, Museu de la Ciència Cosmocaixa, sí, no? Vale. No, dic que us agraeixo moltíssim que hagueu assistit a aquesta sessió. És una sessió que fem amb per Scientex, que és periodisme científic d'excel·lència. Es fa des de l'any 2016, des del principi hi som, juntament amb l'Associació Catalana de Comunicació Científica i la Universitat Autònoma de Barcelona. I per nosaltres és una oportunitat, és a dir, que moltes gràcies per deixar-nos l'oportunitat de col·laborar amb vosaltres. No? Cosmocaixa. Ay, perdón, castellano, ahora, sí, ya me lo puedes decir. No, perdonar, que me he pasado. Supongo que no hace falta que me repita porque se ha entendido, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a Precientex y estoy encantado de esta colaboración y de la oportunidad que nos brindan de poder dar estas sesiones de periodismo de excelencia. En Cosmocaixa trabajamos desde hace 44 años con 3 objetivos, que son fomentar vocaciones científicas, divulgar ciencia para todo tipo de público y poner en valor los avances que la ciencia produce para la sociedad. Esto lo hemos ido revisando la última vez en el 21, yo creo que ya tendríamos que hacerlo ya muy pronto, otra vez, y creemos que siguen siendo los mismos, pero es mucho más complejo, y en estos momentos sí que ya estamos dándole más importancia al tercero. Los dos, evidentemente, también. Fomentar vocaciones científicas sigue siendo el principal, pero el hecho de poner en valor los avances que la ciencia produce para la sociedad, la ciencia está así, es decir, por suerte, está evolucionando muy rápido y hace falta que tengamos acceso a información veraz, que nos podamos fiar, que no sean solamente los medios tradicionales clásicos, ¿no? Precientex ofrece esta posibilidad de que es como un validador de que realmente lo que está en su base de datos pues es algo consistente, de lo que nos podemos fiar y de lo que realmente la sociedad puede aprender de este tercer objetivo. Otra cosa es lo que nosotros podamos hacer en el día a día y también en las sesiones como las que hacemos de conferencias. Por lo tanto, tenemos unos objetivos comunes, estamos completamente alineados. El año que viene celebraremos 10 años, espero que podamos hacer algo un poquito especial. Y en esta edición, pues, coge un género que es fantástico, que es el podcast, que además ha hecho una eclosión y que en los últimos, me atrevería a decir, casi 7, 8 años, ¿no? Pero sobre todo ya últimamente, pues es algo que se ha hecho popular, igual que los museos de la ciencia, que también se han hecho muy populares y viene todo tipo de público, con lo cual la oportunidad que hay es enorme, porque a través del podcast, del formato, puedes acceder a muchísima gente que le interesa escuchar historias y si ahí puedes empezar a divulgar ciencia es fantástico, ¿no? Nos sentimos pues muy cómodos con esta colaboración. Quisiera agradecer mucho la presencia hoy de nuestros 3 invitados y protagonistas, los periodistas Nicolás Alonso y Belén Remacha, que presentarán sus podcasts, y también de la mano del escritor y crítico cultural Jorge Carrión, que llevará a cabo una reflexión sobre relación entre podcast y ciencia. La sesión está moderada por los codirectores de la iniciativa Precientex, Michel Cantanzaro, doctor en física, profesor de periodismo y periodista especializado en ciencia, y Verónica Couto Antelo, bióloga y comunicadora científica. Antes de pasarle la palabra a todos, pues una vez más agradecer vuestra asistencia. Veo público joven, que sepáis que estamos intentando ver de qué manera podemos apoyar un poquito más el interés de la ciencia de los jóvenes. Cosmocaixa tiene este año pasado 1.181.000 visitantes, 20% vienen con la escuela, 50% en familia y el 30%, que son más de 300.000, son adultos. Pero de estos adultos, 2/3 sois jóvenes de 16 a 35. Pero también somos conscientes de que a veces el día a día hay muchísima familia, muchísimo niño, e intentamos pues abrir al menos un día al mes por la tarde de 6 a 8 para jóvenes. No vamos a pedir el carnet de identidad. Y entonces de 6 a 8 por un precio muy simbólico de 3 euros se accede y se tienen contenidos especiales y se puede tener una experiencia de disfrutar del museo
os puedo asegurar que en un ambiente relajado, tranquilo, se puede tomar algo, es decir, que si queréis mañana empieza, 2 días seguidos quizás es demasiado, pero sí que podéis estar al tanto que cada mes hay una oportunidad de venir y disfrutar del museo de otra manera. Muchas gracias. Hola a todos, como nos comentaba Valentí, gracias Valentí por la introducción. Somos Verónica y Miquele, codirectores de Persientex, y os vamos a hacer, nada, 2 segunditos, me estoy doblando, ¿verdad? Ah, sí, bueno, nos ponemos en el Esperemos centro. si no, sí. En nada, 2 minutitos os vamos a hacer la falca de qué es Persientex. Es un observatorio de periodismo de excelencia, periodismo científico de excelencia, que busca, como siempre decimos, ver el vaso lleno del periodismo científico, buscar buenas oportunidades y ejemplos de periodismo hecho con ganas, bien hecho, y que puedan ser ejemplo para muchas otras personas y demostrar, ¿no?, que no está todo tan mal como a veces pensamos alrededor del periodismo, sino que todavía hay productos de mucha calidad. Este año, además, hemos querido demostrar que esto tampoco está reñido con los formatos de actualidad. Por eso hemos escogido el podcast, que es un formato en auge, que está haciendo que llegue la ciencia a muchas personas que quizás de otra manera no llegaría y que pensamos que era una buena oportunidad para presentar hoy aquí. Exacto, realmente el podcast narrativo que nos reúne hoy tiene un potencial enorme. O sea, aquí hay algunos de mis estudiantes para realmente concretar lo que decimos que es el buen periodismo científico, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo veréis, digamos, en vivo y en directo con las intervenciones de hoy. Comentaros, bueno, en primer lugar, es de recibo, digamos, es ser agradecido, entonces quisiera agradecer en primer lugar muchísimo a Cosmocascia porque este proyecto nació en 2016 y ha sido, Cosmocascia nos ha acompañado todos estos años, ha sido nuestro colchón sobre el cual hemos podido construir este proyecto. También nos llegó la salutación de Rubén Permuy, presidente de la Asociación Catalana de Comunicación Científica, que es la impulsora del proyecto, y de Santiago Tejedor, director del Gabinete de Comunicación y Educación, que es el grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, al cual pertenezco y que también apoya el proyecto. Como os decía, 2016, época de punto álgido, digamos, de la anterior crisis financiera. Parecía que al periodismo científico le quedaban 2 telediarios, nunca mejor dicho. Si seguimos aquí, quiere decir que no le quedaba tampoco, ¿okay? Que tiene sentido, tenía sentido y tiene un valor excepcional. No da igual si hay o no hay periodismo científico de calidad. Y si tenía sentido en ese momento, aún más lo tiene hoy, en un momento en que el periodismo está recibiendo, según de qué instancias, unos ataques realmente directos, sistemáticos. Aquí se acaba la chapa así un poco, digamos, ceniza, porque realmente lo que nos reúne aquí es ganas de pasarlo bien.